Dios les bendiga a todos nuevamente. Invito a ponerse de pie. Vamos a leer la palabra de Dios. Estamos con nuestra serie de Tesalonicenses. Estamos en 1 de Tesalonicenses, capítulo 2. Hoy vamos a leer desde el verso 6 en adelante. Y hemos titulado este mensaje El comportamiento de Pablo como ministro de Jesucristo. Amén. Amén. Leemos la palabra del Señor. Cuando tengan todos me dicen amén y leemos juntos. Amén. Y dice así la palabra del Señor, versículo 6 del capítulo 2, 1 Tesalonicenses, dice: Ni buscamos gloria de hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, como trabajando de noche y de día, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, os predicamos el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con vosotros los creyentes. Así como también sabéis de qué modo el Padre de sus hijos, que como el Padre de sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Y os encargábamos que anduviesen como es digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Oramos. Padre Santo, te damos gracias. Gracias por estar nuevamente aquí, poder abrir tu libro santo. Señor, instrúyenos, tu Espíritu Santo, revele las riquezas que hay encerradas en tu palabra. Bendice a nuestros hermanos que nos están oyendo, tanto aquí como por medio virtual, y te pido que sea una palabra de bendición, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis hermanos. En el último sermón hemos visto cómo Pablo fue un ejemplo de servicio, ¿sí? Vemos que las Escrituras nos muestran, ¿sí?, el ejemplo y la instrucción sobre el liderazgo espiritual. Desde el comienzo de la creación, Dios estableció el liderazgo en las relaciones humanas. En el matrimonio, Adán y Eva designó a Adán para que fuera la cabeza, el líder. Y desde entonces le ordenó al esposo y al padre a ser el líder de la familia. Eso lo podemos ver en Génesis 2:18, pero después también hay otros pasajes como 1 Corintios 11, Efesios 5, Colosenses 3, 1 Timoteo 2, etcétera, etcétera. ¿Sí? Vamos a dividir este sermón básicamente en dos partes. En la primera parte hemos leído vamos a tomar del verso 7 al verso 12. Del 7 al 9 vamos a ver cómo Pablo fue como una madre para los tesalonicenses. Y la otra parte del 10 al 12, cómo Pablo fue como un padre para los tesalonicenses. Y vamos a ver por qué dicen estas cosas. El verso 7 comienza diciendo: antes fuimos tiernos entre nosotros. Y eso nos muestra la amabilidad con que trataron el apóstol Pablo y sus colaboradores, trataron a los tesalonicenses, ¿sí? Recuerden que se les acusaba a Pablo de levantar iglesias para su propio beneficio. Entonces, en contra de ese interés egocéntrico, mezquino que la gente lo acusaba, él demostró todo lo contrario, ¿sí? Él demostró que si bien como apóstol tenía derecho a ser sostenido por los creyentes, ¿sí?, su compromiso fue desinteresado y fue generoso. Así como las madres, ¿sí?, que
indiscutiblemente, eso creo que nadie va a dudar, las madres siempre buscan el bienestar de sus hijos sin importar lo que tengan que hacer. Así el apóstol Pablo estaba actuando por los tesalonicenses. Y eso nos enseña que los líderes espirituales tienen que también ministrar con ternura, con amor, ¿sí? Y con un trabajo desinteresado para la salud de la iglesia. ¿Sí? Antes bien fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. ¿Sí? La nodriza significa una madre cuidando o amamantando a sus pequeños. O una ave que cuida de sus polluelos. Es una declaración muy hermosa esta. Creo que las madres van a entender, por ahí más que los padres, lo que el apóstol Pablo está acá diciendo, ¿sí? Porque la ternura con la que Pablo se conduce hacia los tesalonicenses. Pablo era tan tierno como una mujer en la forma en que trata a sus hijos. Pablo lo era con la iglesia de Tesalónica. ¿Sí? Si analizamos un poquitito este versículo, el corazón, la palabra clave de este verso, solamente el verso 7, es la palabra ternura. ¿Por qué? Porque quiere decir ser amable con alguien y abarca toda una gama de virtudes, que son aceptación, respeto, compasión, tolerancia a las imperfecciones, nadie es perfecto, paciencia, buen corazón y sobre todo lealtad. A diferencia de muchos falsos maestros, Pablo y su gente no fueron a Tesalónica para predicar la prosperidad o para vivir a expensas de el pueblo a donde iban a predicar, ¿sí? Y por eso Pablo se compara con una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos, ¿sí? Y esto no es que se le ocurrió solo a Pablo, esto está en la Biblia. Esta imagen de una madre cuidando a sus hijos la usa Moisés en relación con Israel. Acompáñenme en Números, capítulo 11. Éxodo, Levíticos, Números, capítulo 11, versículo 12. Dice, concebí, Moisés le dice a Dios, concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama en la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿Sí? Es la misma idea. El líder espiritual tiene que cuidar a la iglesia como una madre cuida a sus hijos. Y es más, Pablo es tan sabio en la forma de escribir que dice que cuida de sus propios hijos. Significa que no era una niñera a la que le pagaban para cuidarlos. Porque la niñera simplemente recibe un sueldo y no los ama. Entonces hay cosas que se le van a escapar o que va a dejar que hagan los chicos. Total, no son nada de ella. Llega a fin de mes y le pagan. Entonces, no. ¿Sí? Es una madre que verdaderamente lo tuvo 9 meses en su vientre, quizás sufrió para darlo a luz. Entonces, lo ama con un amor que creo, nunca voy a poder ser madre yo, así que creo que no pueden explicar eso las madres, como el amor que sienten por sus hijos, por todo ese proceso que solamente las mujeres pasan. Entonces, espiritualmente, Pablo está intentando describir eso, ¿sí? Esto nos muestra que cuidaba de las necesidades espirituales
de los tesalonicenses. La frase esa traducido, que cuida con ternura, quiere decir calentar con el calor corporal. En griego tiene la idea de calentar con el calor corporal. Y eso es hermoso porque es como una madre amorosa que toma al bebé en sus brazos y le da calor con su propio cuerpo. ¡Wow! Yo cuando estaba preparando esto y le dije, ¡wow! ¿Cuánto me falta, Señor, como líder, poder hacer eso con mis hermanos? Es como una madre que toma al bebé en sus brazos y le da calor con su propio cuerpo. Y esta metáfora describe perfectamente la clase de cuidado especial que recibieron los tesalonicenses. En contraste con los falsos maestros que los trataban duramente, que les eran indiferentes, Pablo los trataba con ternura y los cuidaba. Y otra característica que vemos del amor de Pablo es, que dice, el afecto íntimo. ¿Sí? Tan grande es nuestro afecto por vosotros, dice el verso 8. ¿Sí? Entonces, sigue utilizando la metáfora de la madre, mencionando el motivo de esa ternura. Él era tierno con ellos, ¿por qué? Porque los amaba. Pablo amaba a la iglesia. ¿Sí? Afecto por vosotros. Otras traducciones dicen profundo afecto, ¿sí? Y expresa la idea de sentir cariño o anhelar a alguien con pasión, con seriedad. Y al estar ligado al amor de madre, pretende expresar ese amor profundo y absorbente que no puede superarse. Por ejemplo, William Hendrickson dice lo siguiente con respecto a esta frase. Es muy probable que exista algo de ironía en esta expresión. Como si Pablo quisiese decir, los que nos calumnian dicen que nosotros andábamos tras vosotros. Bien, tienen razón, sin duda os anhelábamos, pero no con el propósito de obtener algo de vosotros, sino de participar algo con vosotros. Y ese algo consistía en nada menos que en dos valiosos tesoros, el Evangelio de Dios y nuestras almas. Claro, los falsos maestros decían, Pablo y su gente están atrás de los tesalonicenses. Y el autor William Hendrickson, dicen, sí, claro, estaban atrás de los tesalonicenses, pero no por el motivo que ellos pensaban, sino por un motivo más humano, más genuino. ¿Sí? Entonces dice, es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Entonces Pablo reconoció que Dios diseñó naturalmente ese amor en los corazones de las madres y en los corazones de todos los líderes espirituales. Eso se va desarrollando. De todos los líderes justos, obviamente, sabemos que lamentablemente hay de todo en la venida del Señor. Entonces, los líderes espirituales justos reciben el mismo tipo de afecto por su pueblo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son gente que fueron lavadas y compradas con la sangre de Cristo. Y el verso nos sigue mostrando las características del amor de Pablo, ¿sí? Y vemos que es el amor sacrificial. Por eso la cita que dimos hace un rato de William Hendrickson nos habla de los dos tesoros, el Evangelio y vuestras almas, ¿sí? El Evangelio, ¿sí?, era el más grande regalo que podía haberles hecho. Y como dijimos la vez pasada, no era un mensaje adulterado, ¿sí?, como enseñaban muchos, sino que era la verdadera palabra de Dios. ¿Y cuál es el verdadero evangelio? Cristo murió por el pecador y resucitó. Y te da la salvación. No tenés que hacer nada. Es un regalo que Él le obsequia a quien quiere. ¿Sí? Entonces, y no necesitaban hacer ningún acto para poder ser salvos, como los falsos maestros hablaban de los judaizantes, que hablaban de la circuncisión, de guardar el sábado. O sea, es como sería la fe,
más las obras para ser salvos. Pero no, para ser salvos solamente necesitamos la fe. Y la fe, como mandamos un video esta semana al grupo, la fe también es un regalo de Dios. No es que porque yo tengo fe me voy a salvar. Ese es el verdadero evangelio. Entonces, Pablo anunció el evangelio de la gracia de Dios, que ofrece el perdón de pecado, la justificación y otorga la vida eterna, por gracia mediante la fe. Y el segundo regalo eran sus propias vidas. Que no significa que se tratase de dar la vida en el sentido de morir por ellos, aunque sin duda, si tenían que pasar, Pablo estaba seguro de hacerlo. Pero lo que Pablo está diciendo acá tiene que ver con los talentos, el tiempo, la energía que Pablo invirtió en la predicación a los tesalonicenses. Él hubiera querido dar más de lo que quizás por ahí dio. Entonces este verso también nos enseña que el ministerio de Pablo nunca fue solo un trabajo de 9 de la mañana a 5 de la tarde, sino que al contrario, le dedicó su corazón y su vida. Amaba tan tiernamente a los tesalonicenses que no se limitó a compartir el evangelio con ellos, sino que también compartió su vida. Y el verso 9 nos muestra otra característica del amor de Pablo. Pero os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga. Nos muestra el trabajo desinteresado, ¿sí? Entonces Pablo apela al conocimiento de los tesalonicenses frente a las falsas acusaciones. Entonces, es como que Pablo está diciendo, yo no me voy a defender, ustedes me van a defender, porque ustedes vieron cómo actué desinteresadamente. El trabajo tendría que ser duro porque se lo vincula con la fatiga, ¿sí? Y no se sabe bien a qué se refiere. Hay dos opciones. Por un lado, el trabajo que ocupaba una larga jornada cada día, y por otra, una situación que resultaba fatigosa para ellos y que bien podría estar relacionado con los conflictos personales que tenían que afrontar en Tesalónica, ¿sí? Pablo señala que su trabajo inalcanzable para el beneficio de ellos era la prueba de su amor. De día enseñaba el evangelio, aconsejaba, ministraba, y quizás de noche trabajaba en su oficio de hacer tiendas para tratar de mantenerse, ganar suficiente dinero, con el fin de satisfacer las necesidades de él y de sus compañeros. ¿Para qué? Para no ser carga a los tesalonicenses. ¿Por qué? Porque Pablo los conocía. Y es más, cuando hemos visto Filipenses, recuerdan que a los filipenses les agradece por las ofrendas que les mandaban una y otra vez. Aun cuando estaba en Tesalónica, dice. Cuando estaba acá, Pablo, los filipenses les enviaban ofrendas. Entonces así fue la vida de Pablo, de trabajo y fatiga. Una vida de trabajo duro por largas horas bajo circunstancias muy penosas. El trabajo enfatiza la dificultad de una obra y la fatiga, el esfuerzo agotador y la lucha para realizarla. John MacArthur, en su comentario, dice: estas dos palabras no solo se combinan para reflejar la actitud amorosa de la preocupación maternal, sino también la aplicación sincera de esa preocupación, ya que toda madre sabe que no hay precio que sus hijos puedan pagar por lo que ella hace por ellos. ¿Qué quiere decir? ¿A qué se está refiriendo John MacArthur con esta frase? Que una madre no espera que sus hijos la recompensen por haberlos criado, por mostrarle afecto profundo, por atender sus necesidades con esfuerzo y sacrificio. Porque aunque renieguen las madres, cuando los hijos necesitan, ahí están. Por ese amor sacrificial que Dios les dio. Y mis hermanas, siéntanse orgullosas de ser mujeres. Y me voy un poquito del tema. Porque Dios les dio un amor tan grande que creo que nosotros los hombres no podemos
llegar a ese nivel. Porque ustedes con los embarazos, con la vida que se gesta en su vientre, con todo lo que sufren, saben lo que es amar de verdad. Siéntanse orgullosas y nunca renieguen delante de Dios de su feminidad. Sí, quizás la vida de la mujer es mucho más difícil que el hombre. Se sienten mal, son más sentimentales, se angustian, tienen sus periodos menstruales en los cuales por ahí no se sienten de ánimo y todo, pero véanlo como una bendición. Ay, hermano, usted porque no es mujer y no sabe lo que se siente. Bíblicamente véanlo como una bendición. Entonces, de igual manera como las madres se esfuerzan por sus hijos y no esperan una recompensa a cambio, de igual manera Pablo dijo a la iglesia que él y sus compañeros ministraron con perseverancia, sin deseo de compensación, que tuvieran o no tuvieran derecho a esperar. ¿Se entiende? En 1 Corintios capítulo 9, en 1 Timoteo capítulo 5, él habla y dice que cuando anduvo por lugares, él no pidió nada. Entonces los enemigos de Pablo lo acusaban de fundar iglesias para beneficiarse, de vivir de los fieles, ¿sí? Pero Pablo era todo lo contrario. Pablo trabajó duro durante el tiempo que estuvo en Tesalónica, ¿sí? Y fue de forma desinteresada. No hubo codicia de bienes ajenos, y el impulso pastoral de Pablo era el mismo que el del gran pastor de las ovejas, que servía con limpia conciencia. Ese tiene que ser el impulso de todo ministro del Evangelio. Pablo se describió a sí mismo y a sus acompañantes como madres espirituales. Hicieron un esfuerzo máximo para proveerles ternura, afecto íntimo, amor sacrificial y provisión con trabajo duro, cuando les predicaron el Evangelio de Dios. Pero, sin embargo, esta metáfora maternal describe solo parcialmente al líder espiritual. Ahora falta ver cómo la parte paternal completa la imagen paulina, la imagen que Pablo, la idea que Pablo tiene del liderazgo. ¿Amén? Entonces, Pablo antes se había preocupado por la gente como una madre. Ahora él mismo se compara como un padre en el verso 10. Vosotros sois testigos y Dios también, cuán santa, justa y irreprensiblemente nos comportamos como vosotros los creyentes, así como también sabéis de qué modo, como el Padre de sus hijos, exhortábamos y consolábamos a cada uno de vosotros. Entonces, parte del trabajo de un padre, ¿sí? Escuchen los padres y aquellos que en el futuro seremos padres, si Dios permite, en la instrucción de cada hijo, es establecer una norma para que éste lo siga. Pablo hizo eso, como un padre trató a cada uno de ellos, es decir, los hijos los siguen y los tienen quizás en alta estima. Los padres son los héroes de los hijos, entonces, ¿qué modelo le dejamos a nuestros hijos? ¿Qué modelo le dejamos? Una vez leí una frase que decía, si deseas que tu hijo sea alguien en la vida, un doctor, le vaya bien, tenga una familia y todo, pero no le enseñaste el camino de Dios, fracasaste como padre. Los hijos hablando de hijos chicos, ¿no? En el Evangelio. Sé que hay muchas familias que se han acercado a Cristo con los hijos ya grandes, eso ya no depende de los padres. Pero mientras son chicos y están en el camino del Señor, de nada sirve que estudien, que tengan una carrera, que sean gente de bien en la vida, si no son verdaderos hijos de Dios. Recuerden que según Efesios 2 estamos muertos en delitos y pecados. Entonces, por más que el niño venga a la iglesia, es un muerto espiritual, hasta que
el momento que Dios lo decida, salvarlo. Un predicador que escucho, que me gusta, dice, tiene 3 hijos. Y dice, y cerramos la fábrica porque en casa hay más impíos que convertidos. Dijo, claro, son 3 chicos y él y la esposa que son cristianos y los hijos todavía no. O sea, tienen nombres bíblicos, ellos lo están criando en el camino del Señor, pero la salvación es espiritual y depende de Dios, no depende de nosotros. Nosotros tenemos que instruirlos en el camino. Entonces la frase, vosotros sois testigos, y Dios también nos muestra que Pablo apela al conocimiento de los lectores. Y algo importante, si para nosotros es importante el testimonio de la gente, ¿cuánto más el de Dios? Por eso lo pone a Dios por testigo. O sea, los tesalonicenses sabían que Pablo actuó de acuerdo a lo que Dios quería. Pero Dios estaba de acuerdo con el accionar de Pablo. Pablo estaba seguro que sí, por eso dice, vosotros sois testigos y Dios también. ¿Por qué? Porque aparte Dios es el único que conoce las intenciones del corazón y las acciones que ustedes por ahí pueden ver que yo tenga con ustedes y digan, ay, qué bueno el hermano Esteban, qué buena persona, pero Dios conoce las intenciones del corazón, cosa que ustedes no. Entonces es importante también que Dios sea testigo. ¿Por qué habla del testigo? Es interesante, bajo la ley del Antiguo Testamento, según Números, Deuteronomio, se necesitaba 2 o 3 testigos para verificar la verdad. Entonces, todos los tesalonicenses, más Dios, y Dios no va a mentir, los tesalonicenses puede ser que mientan, pero Dios no va a mentir, entonces va a decir que lo que Pablo hacía era correcto. Entonces, primeramente manifestaron una vida santa, ¿sí? Soy testigo cuán santa, justa y irreprensiblemente nos hemos comportado. Una vida santa, ¿sí? ¿Qué es? La palabra santo simplemente significa separación. Dios nos hizo santos a nosotros porque nos separó del mundo, del pecado, para vivir para su gloria. Entonces, básicamente, eso es lo que está diciendo. Tenemos una santificación inicial, que es cuando Cristo nos salva, y después está la santificación progresiva, que es el caminar diario de cada uno de nosotros. Que eso va en aumento. Entonces, Pablo era santo progresivamente. ¿Se entiende? Entonces, esta separación tiene que ver con lo que se conoce como santificación. ¿Sí? Entonces, en segundo lugar, vemos que dice que vivieron justamente. ¿Sí? Porque Dios nos hizo justos y nos hace que vivamos una vida justa delante de Él. Y vivir justamente es practicar la palabra de Dios conforme a lo que está escrito. La justicia de Dios conforme a lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Y esa justicia es lo que el Espíritu Santo va trabajando en nosotros. ¿Sí? Ejemplo tonto. Una hermana se olvida los lentes acá. Entonces, lo guardo en mi casa y, hermano, ¿no vio los anteojos? No los vi, no sé. Entonces el Espíritu Santo va a actuar de manera, nos va a impulsar a ser justos y decir, no, a ver, lo tenés vos, devolvé. Con integridad. ¿Por qué? Porque Filipenses 2:13 dice que el querer como el hacer está propuesto por Dios. Entonces, en tercer lugar, el apóstol nos habla de una vida irreprensible o irreprochable que se manifiesta tanto delante de Dios como de los hombres. ¿Sí? Entonces, tenía que ser una vida sin reproche. Ahora bien, esta frase nos está diciendo que Pablo tuvo una vida sin pecado cuando estaba en Tesalónica. No, porque Pablo lo aclara,
por ejemplo en Romanos 7, donde habla de los fracasos de la vida cristiana por culpa de su naturaleza pecaminosa. ¿Sí? Entonces, lo que él está diciendo es que está, como padre trata de seguir el modelo de Dios, para que ellos, los de atrás, sigan el modelo de Pablo. Él es el reflejo de Dios para los tesalonicenses. Entonces, el verso 11 nos muestra cómo el Padre actúa y vemos a un maestro y a un motivador. ¿Sí? Porque dice, así como también se ve de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de nosotros. La palabra exhortamos viene de la palabra griega parakaleo y significa llamar cerca. Y este paracaleos es lo que en el libro de Juan dice en griego paracletos, que dice que el Espíritu Santo es el paracletos, es el consolador. Y eso significa que está al lado para ayudar, para consolar. ¿Sí? Entonces, el líder, el apóstol Pablo fue, y el líder tiene que ser el que está al lado, para ayudar, para aconsejar, para levantar, para orar, para ministrar. Entonces, consolábamos significa alentar en el sentido de dar consolación, y es clave para ayudar en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque hay muchos obstáculos y fracasos que como cristianos podemos experimentar. Y ahí es donde tenemos que estar los líderes. Nada es más importante que alentar a los creyentes para que haya un mayor deseo, un mayor compromiso de servir a Cristo. Y si vamos a lo largo de la Escritura, mis hermanos, hay muchos ejemplos de palabras de aliento que motivaron a los creyentes en situaciones de desánimo. No se olviden que en la iglesia primitiva, cuando surge la iglesia, en el siglo I, los cristianos eran perseguidos, eran asesinados, eran torturados por causa de su fe. Entonces muchos por ahí querían desistir de eso. Y ahí es donde en la palabra encontramos muchas veces palabras de ánimo. En esa época las persecuciones eran bastante comunes. Entonces los creyentes veo que se sentían desalentados. Y la labor pastoral, la labor ministerial es llevar una palabra de aliento en cada situación. Entonces la tercera actividad que vemos en el verso 12 dice, y os encargábamos que anduvieseis como es digno de Dios que os llamó. Eso es pedir, rogar encarecidamente a los creyentes, ¿sí?, una relación que tenían que adoptar. O sea, la forma de vida que ellos tenían que adoptar. Encargábamos significa testificar o dar testimonio. ¿Sí? Pero lo interesante en el griego es la palabra marturomenoi, que tiene la idea, es de donde sacamos nosotros la palabra mártir. ¿Qué es un mártir? Alguien que muere por causa de su convicción religiosa. ¿Sí? Entonces, el objetivo de estas exhortaciones y las demandas mencionadas nos muestran que la relación de Pablo con los tesalonicenses era porque ellos eran sus hijos en la fe y sus palabras recalcaban la idea de un padre amoroso. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo debe vivir el cristiano entonces? El texto nos dice cómo es digno de Dios. En toda la vida debemos vivir como es digno de Dios. ¿Y Pablo qué dice acá? Pablo dice que el creyente fue trasladado, que os llamó a su reino y gloria. Entonces tenemos que vivir como gente del reino de Dios. Cuando un hombre pecador cree en Cristo, se produce en ese hombre un cambio de vida, un estilo de vida, de modo que al ser liberado del poder de las tinieblas, es trasladado, como dice Colosenses 1:30, al reino de su amado Hijo. Y cuando se habla del reino se refiere al gobierno que Dios ejerce sobre las personas que lo reconocen a Él como soberano.
¿Sí? Entonces, el llamado de Dios es también a su gloria. Quien está en el reino de Dios también está en la esfera de la gloria de Dios. Cuando el creyente alcanza por la gracia la salvación, es posicionado en Cristo y él es trasladado a la esfera donde está el Señor, como nos dice Efesios capítulo 2, verso 6. Acompáñenme. En el libro de Efesios capítulo 2. Capítulo 2, versículo 6. Dice, y juntamente con él, con Cristo, nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Esto es lo que en teología se llama el ya, pero todavía no. En la mente de Dios estamos sentados en la gloria de Dios, pero en el tiempo humano que vivimos todavía no es. Pero ya estamos. O sea que tenemos que vivir como nos dice la palabra. Y estos dos acontecimientos, ¿sí?, la resurrección espiritual y el posicionamiento celestial, se producen por la vinculación, por la unión que tenemos con Cristo por medio de su sacrificio. ¿Amén? Amén. Ya para ir finalizando, vamos a citar nuevamente al pastor John MacArthur, que dice lo siguiente. Las descripciones pastorales del liderazgo espiritual en 1 Tesalonicenses 2, del 7 al 12, demuestran claramente que el liderazgo en la iglesia debe estar equilibrado. No es suficiente que los líderes sean compasivos, tiernos y bondadosos como madres espirituales, también deben ser firmes, puros y ejemplares como padres espirituales, vidas que en sus motivos y acciones determinen la norma a seguir para todos. Más aún necesitan enseñar fielmente la verdad, edificar a los santos en sabiduría espiritual, y mostrar valentía y convicción para acudir a su lado, para exhortar y llamar a la obediencia a sus hijos espirituales por medio de la disciplina fuerte y la consolación tierna. Amén. Una pequeña perlita que les dejo. ¿Por qué Pablo habla de como madre y padre? En el hebreo original, muchas veces la palabra de Dios aparece con el pronombre él o ella. Ojo, no vamos a entrar en la teoría de que Dios es mujer. Dios no tiene género. Pero si Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, significa que él, o sea que tenemos, tanto hombres como mujeres tenemos la imagen de Dios. Entonces, Dios le dijo, ay Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos. ¿Dijo el gallo? Dijo gallina, femenino. Una imagen materna. Cuando Dios le dice a Abraham, creo que era, no recuerdo, yo soy el sustentador, lo que en hebreo se llama el Shaddai, esa frase en su escrito original tiene la idea de el pecho que nutre y tiene la idea de una mujer que amamanta a su bebé con la leche materna. Sustenta a su criatura con la leche materna. Entonces Dios está usando otra imagen femenina para referirse a su pueblo. En hebreo, en los primeros versículos de la Biblia, los primeros capítulos de la Biblia, Dios habla como at, que ese es el pronombre para él, o como atá, que ese es el pronombre para ella. Y gracias a Dios, y no estoy hablando cualquier cosa, porque gracias a Dios que me permitió estudiar hebreo y leerlo. Entonces, estamos hablando con conocimiento de causa. Entonces, por eso Pablo, con toda esa información que seguramente habrá tenido por ser fariseo, por haber estudiado todas esas cosas, utiliza, y como hemos visto acá, Moisés también habla con Dios y usa esa imagen femenina. Por eso Pablo dice y nos enseña en este versículo que el liderazgo espiritual tiene
que ser tanto como si fuera una madre, no hablando de la pastora, eso no tiene que ver. El pastor, el líder, tiene que ser tanto como una madre, como un padre. ¿Amén? Amén. Oramos. Te damos gracias, Dios bendito, en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra leída. Ayúdanos, ministranos. Enséñanos a hacer. Si bien esto está para los líderes, pero enséñanos a hacer entre nosotros. Seamos o no seamos pastores. Actuar como una madre, con amor, con paciencia. Quizás a sacrificarnos por mi hermano sin esperar nada a cambio. Y también como un padre, con el respeto, saber exhortar, saber aconsejar, saber ponernos al lado. Señor, en el nombre de Jesús, en tus manos encomendamos el resto de esta tarde, de este día, y que la gloria y la honra sea a ti y al Espíritu Santo. Amén y amén. Están en libertad, mis hermanos, que Dios los bendiga. ¿Llegó este? Bendiciones, pastor. Amén.